Y lo que describen que fue lo que se cayó fue justamente una de las razas que nos han entregado tecnología, ¿no? Que gracias a ellos tenemos hoy tecnología. Entonces yo creo que un accidente puede haber pasado, a cualquiera nos pasa un accidente y a ellos también les pasa a veces, y que creo que ese accidente fue parte de por qué hoy hemos desarrollado más tecnología. Nosotros somos terrícolas en el sentido de que venimos evolucionando darwinianamente, ¿sí? Hasta cierto punto que la evolución no vino de la Tierra, sino que vino de otro lado. Entonces no va a haber un registro evolutivo de encontrar un cráneo específico en que se pase del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens o del Australopithecus a Homo erectus, lo que sea. No va a haber ese específico porque siempre esa modificación fue desde afuera, desde otro lugar. Concretamente, una de las primeras modificaciones obviamente fue en África, que era donde habitábamos en una primera instancia, y después se llevaron especímenes a diferentes otros lugares, donde la mayor modificación fue en Medio Oriente, que hoy en día está todo sumergido, ese sector, pero Medio Oriente fue como el foco de creación máxima del prototipo humano que tenemos hoy. Y bueno, yo creo que hoy quedan más que nada las historias y probablemente algún día se encuentre algún registro fósil, pero mayoritariamente esas evoluciones no se hacían acá en la Tierra, sino que se producían en otro lado. ¿Qué opino de la Segunda Guerra Mundial y si va a haber una tercera? Según el plan yo le llamo, según el diseño de este planeta y de nuestra especie, había 3 guerras mundiales para este tiempo, porque ya hubo otras guerras mundiales en otro tiempo. Sí está pronosticada, está dentro de nuestro campo mórfico, campo cuántico, está la Tercera Guerra Mundial, ya está empezando, sucediendo en realidad. En el 2008 era el momento en que se tendría que haber oficializado la Tercera Guerra Mundial. No se oficializó, está latente por debajo, pero sí en los próximos años podría ser cada vez más fuerte. Y al igual que la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, vista desde un punto de vista, desde una perspectiva multidimensional, no solamente humana, ¿sí? Porque eso también hay muchas respuestas que pueden llegar a ser difíciles de entender si uno las piensa desde el punto de vista humano, saliéndose ni siquiera del punto de vista extraterrestre, sino del punto de vista interplanetario, solar, galáctico, todo conflicto y toda guerra, todo colisión de asteroides en diferentes planetas no se ven como algo negativo, sino que se ven como algo que regenere y restituye a un sistema nuevo, algo diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy no tendríamos todo lo que tenemos si no hubiese sido por la Segunda y Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hablando desde tecnología, desde redes de comunicaciones, satélites, derechos humanos, la ONU, todas las cosas que tenemos hoy que valorizan un poco más al humano, que nos han dado más libertad de expresión, que han hecho que podamos trascender ciertas realidades sociales que antes eran normales y que ahora las pensamos como ¿cómo pudo haber pasado esto? Si no hubiese sido por esas 2 guerras mundiales,
hoy no hubiésemos podido trascender esas realidades del pasado. Entonces, ese conflicto, ese caos que sucedió dentro de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, fue una liberación kármica, histórica, para poder trascender a otro nivel de conciencia, para poder liberarnos hacia otro patrón, ¿sí? Más allá de que humanamente podemos separar las cosas negativas de las cosas positivas, ¿sí? De lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, es el hecho en general como concepto lo que nos permite a nosotros trascender a otro nivel. Y como ahora estamos como estos años, estos 100 años, desde el 1900 hacia adelante, estos 100 años, se corresponden a un periodo de historia que inevitablemente es de transición, es decir, es un periodo de historia que nos impulsa a cambiar hacia otra humanidad. Teníamos que pasar por 3 pasos, y esos 3 pasos son 3 formas de cambio, o lo hacemos conscientemente o inconscientemente. Y como el humano muy consciente todavía no está, entonces se hace inconscientemente, que es a través del conflicto. Y por eso queda uno más. Bueno, lo que va a ser de la Tercera Guerra Mundial, como todas, empieza entre Europa y Medio Oriente, porque el Medio Oriente representa el punto de salto cuántico, ¿sí? de salto de los chakras inferiores de la Tierra a los chakras superiores de la Tierra. Entonces implica un salto a un nivel de conciencia diferente, por eso Medio Oriente siempre está revuelto. Entonces lo que vaya a pasar ahí va a empezar sobre todo a hacer caer Europa, lo cual va a hacer tambalear el poder de Estados Unidos, y de ahí Rusia y China obviamente van a tener mucho que ver en este cambio de concepto, pero iniciándose el conflicto en Medio Oriente, lo cual nos va a tocar a todos los países del sur como coletilla, digamos, ¿no? Como una cuestión de crisis general, no directamente, pero sí de crisis general. Empezando ahí, empezando en Medio Oriente con la nueva Inquisición, que se le llama, que es la Inquisición del Islam, pero que bueno, ya está pasando, claro. ¿Corea del Norte? Corea del Norte no sé si va a ser tan importante como lo va a ser China, en realidad, dentro de esto. Pero al estar juntos puede ser que pase algo. Pero yo creo que el mayor problema del mundo no es Corea del Norte. En realidad son los países que menos esperamos. En relación a Hitler, a los medios de comunicación y cómo se tomó la Segunda Guerra Mundial, e incluso todavía hoy, ¿no? con una visión muy encaminada, encasillada de una realidad, que en realidad, desde el punto de vista neutral, como decía, acá no hay ni culpables ni víctimas, ¿no? En realidad son todos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque normalmente, desde el punto de vista universal en el que somos co-creadores constantes, si uno es víctima es porque eligió a su victimario, ¿no? Y esto tiene que ver con algo kármico. Hace muchísimo tiempo, todo lo que son las castas reales, que eran 12 en el planeta, cuando se plasmaron la humanidad en la Tierra, eran 12 familias que pertenecían a la misma casta, que era Atlántida. Dentro de esas 12 familias, unos vecinos muy pegados eran lo que hoy conocemos como los Judá y los Aria, ¿sí? Que en realidad eran lo mismo, eran del mismo lugar, de la misma familia, de todo lo mismo, ¿no? Que los Aria no tenían nada que ver con los alemanes, ¿sí? Tenían que ver con otra cosa, y los Judá no tenían nada que ver con los hebreos. Esto pasó después, ¿no? Estoy hablando hace muchísimo tiempo atrás. Tras el hundimiento de Atlántida, la razón del hundimiento de Atlántida llevó al conflicto entre las 12 familias,
¿sí? ¿Por qué? Porque se quedaron sin territorio y uno le echaba la culpa al otro de que se habían quedado sin territorio y de la crisis de la caída del imperio, ¿sí? Con lo cual lo que intentaron fue involucrarse dentro de las colonias de Atlántida. Al involucrarse dentro de las colonias se transformó lo que eran las familias y pasaron a ser nuevos imperios que trataban de imponer su forma de hacer las cosas para que no pasara lo mismo que pasó en la Atlántida. Cada tanto, estas familias se volvían a encontrar. Unas tenían una información y otros tenían otra, ¿sí? Entonces, todas tenían una información muy fundamental que tenía que ver con la cabalística, tenía que ver con lo que después fue el Bon, creo, después en el Tíbet, con información específica en relación a cómo transformar la realidad, a cómo utilizar la numerología, la geometría y demás. ¿Qué sucede? Se cumple un ciclo en este tiempo, un ciclo desde el hundimiento de la Atlántida. Con lo cual, para poder empezar un nuevo ciclo diferente y trascendental, esas familias debían todas juntarse en un mismo lugar para gestar una nueva humanidad y nacer algo diferente. Ese lugar donde tenía que nacer eso diferente es Europa, ¿sí? Europa, y concretamente en el útero de Europa o en el vientre de Europa, que es Alemania. Dentro de la geografía, Alemania representa el útero, el vientre de Europa. Entonces, ese territorio tenía como objetivo volverlos a unir a todos para que juntos liberasen un karma, ¿sí? En el cual trascender a otro nivel. Y con esto de juntos no me refiero a que había alguien que iba a castigar a alguien, sino que todos tuvieron culpa y todos estuvieron al mismo nivel. Los únicos que salieron en realidad dañados respecto a esto eran los que estaban en el medio, ¿sí? Pero no eran los judíos contra los alemanes, por ejemplo, sino que era una genética antigua que se viene a revelar después de 12.000 años de historia y gente que estaba en el medio y que la pasó mal por eso, pero que tenía que ver con una limpieza kármica de hace muchísimo tiempo atrás, que era para los dos por igual. Los alemanes no tenían nada que ver con esto. El tema es que Hitler y la política del momento, como era estudiosa también de las informaciones antiguas, de la filosofía antigua, todos los símbolos, simbologías, tecnología, todo lo que fueron trabajando no era en realidad alemán, sino que iban a buscarlo a Asia y a otros lugares. La misma esvástica, ¿sí? Que, bueno, esto ya... bueno, yo creía que todo el mundo lo sabía, porque una vez lo estuve dibujando y demás, yo creí que todo el mundo lo sabía y no, me asombré de que todavía todo el mundo lo relaciona directamente con el nazismo, cuando la esvástica en realidad tiene que ver con el giro de la Tierra, con el fuego, con la simbología del poder de la Tierra, y es algo budista, es algo del Tíbet, no es algo alemán, ¿no? Son simbologías que tomó directamente Hitler para poder fortalecer lo que querían hacer. Desde el nivel universal cósmico, lo que se quería hacer en Europa era poder unificar Europa para poder trascender la división de las 12 familias. ¿Sí? La mayoría de las 12 familias se mudaron a Europa, ¿sí? Viven en Europa. Entonces, teníamos que ayudar a trascender el conflicto de la división de las castas de Atlántida a través de la unificación de Europa. Y el propósito de Hitler era unir Europa, era poder unirlo trascendiendo ese karma de la división de lo que había pasado antes. Pero como había intereses cruzados ahí, había muchos intereses tanto de una casta como de las otras, no se logra realmente, no se logra hacer la trascendencia, sino que se logra hacer a través del conflicto, ¿sí? No se logra a través de la unificación o a través del encontrar el territorio para cada uno, sino a través del conflicto, del choque. Entonces así surge la Segunda Guerra Mundial, como la vía negativa a la trascendencia de los 12.000 años de una historia que no se estaba resolviendo, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? De unir Europa. Obviamente se quiso crear un imperio que fracasó, pero gracias a que fracasó se creó la Unión Europea.
en definitiva, el objetivo estaba ahí y se cumplió. ¿Sí? No es que, el propósito de Hitler se haya truncado, sino que realmente se cumplió, que era unir Europa. El tema es que desde otro lugar, debido a que se logró trascender, ¿no?, algo ahí. Pero sí es verdad que los victimarios de todo esto, ¿no?, o sea, perdón, las víctimas de todo esto, como siempre, el que gana, entre comillas, es el que cuenta la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar de la misma forma que se habló del genocidio hebreo, del genocidio armenio, del genocidio ruso, ¿sí?, de los diferentes genocidios que hubo en la historia, en Asia también, y que fueron mucho mayores también, ¿no?, que de lo que pasó en Alemania o de lo que pasó en Europa en general? Sin embargo, más allá del hecho humano o moral del genocidio, la razón por la cual se marca tanto y es tan importante hablar de lo que le pasó al pueblo hebreo es porque el pueblo hebreo es uno de los más importantes en la historia. Yo no soy hebreo, yo no soy nada, es más, no tengo ningún problema en decir que mi abuelo se crió con alemanes nazis, porque todos se migraron todos para acá. Yo siempre, a pesar de la historia, y que es verdad que hay una tergiversación ahí en cómo se cuentan los hechos, ¿no?, obviamente porque unos ganaron y los otros no. A pesar de esto, a pesar de, como decía, de tener una visión desde Argentina, de haberme criado en un ámbito en el que hubo muchos alemanes descendientes de la Segunda Guerra Mundial, desde mis memorias y mis recuerdos de que era muy chico, el pueblo hebreo siempre lo reconocí como algo fundamental e importante, como un pilar acá en la tierra.